Dios me les bendiga a todos. Gracias por sus saludos. Que el Padre Eterno les bendiga rica y abundantemente. Mire, entonces mantenemos esto en claro. Hay una diferenciación que debe estar presente en todos, y es entender que una cosa es la falsa doctrina, que ha estado siempre desde el primer momento en el que la Biblia hace referencia, comprendiendo que la palabra doctrina se traduce como enseñanza, y al decir falsa doctrina muchas veces encontramos que la expresión etimológica del original es pseudo verdad. Cuando habla de una falsa doctrina se está refiriendo a una pseudo verdad o una pseudo enseñanza correcta, algo que pareciera y no es. Por aquí me dice Marian González que la emisora que transmite los live y las predicaciones en el Tigre es Arca 94.9. Saludamos a todos los que se conecten. Creo que lo hacen a las 8 de la noche. También les saludamos a ustedes por compartir con nosotros este tiempo. Ok, entonces mire, hay palabras que necesitamos nosotros tratar de ordenarlas en nuestra mente para comprender todo esto. Aunque han habido situaciones de apostasía circunstanciales particulares y personales en el mundo, cuando el apóstol Pablo hace referencia a la apostasía, hay un acontecimiento que será profético, inédito y trascendental antes de la venida, antes de la aparición del Mesías, y por supuesto antes de la aparición de el anticristo, el falso Mesías, para que luego pueda venir al Señor, dándose tres acontecimientos uno tras otro, que sería la apostasía, la manifestación del hombre de pecado y la venida de Cristo. La diferencia, hemos dicho que falsa doctrina podría haber incluso entre nosotros. Lamentablemente hay tantas cosas que se han enseñado incorrectamente que tenemos que pasar nuestra teología, tenemos que hacer una revisión de nuestra teología y pasarla por la palabra de Dios para encontrarnos con la verdad. Ya que a pesar de que nosotros, los protestantes, fundamentamos lo que creemos en los 6 aspectos que Martín Lutero describe en 95 tesis, entre ellos una sola fe, pero hay un punto importantísimo que es una sola escritura, o la Biblia es lo único. Hay muchos cristianos, protestantes y no protestantes, que fundamentan su fe en sueños, en revelaciones, en profecías e incluso en enseñanzas particulares de hombres que, siendo de Dios, pudieran estar enseñando de su propio corazón. Entonces surge una nueva palabra que yo voy a tratar de explicar, que es herejía. Esta palabra viene usándose mucho, especialmente durante el tiempo de la Inquisición. Existen 3 formas de herejía. Preste atención y anote. Las herejías bíblicas, las herejías extra bíblicas y las herejías antibíblicas. Una herejía bíblica tiene que ver con una enseñanza equivocada que sale de la Biblia. Cuando le das una interpretación incorrecta a lo que dice la Biblia y comienzas a fundamentarlo como una verdad, a pesar de que lo estás sacando de la Biblia, probablemente una mala interpretación, un texto fuera de contexto, si es equivocado, eso se puede definir como una herejía bíblica. ¿Por qué? Porque se está creando como fundamento la Biblia, aunque esté equivocado por razones interpretativas. Las herejías extrabíblicas son esta cantidad de errores que están fuera de la Biblia. La Biblia no las enseña. Sin embargo, muchas personas están asumiendo este tipo de herejías como verdad,
y quiero usar un ejemplo muy particular. Ayer lo traje al comentario. Hace 20 años hubieron 7 jovencitos, creo que eran de Bogotá, en Colombia, que dijeron haber ido al cielo y al infierno. Ellos dijeron muchas cosas que eran herejías extrabíblicas, porque no es una mala interpretación de la Escritura, algo que no está en la Biblia. Y sobre todo esto sucede cuando alguien es muy dado a profecías, a revelaciones y a sueños. Y no es que Dios no le hable al ser humano por sueños, revelaciones o profecías, pero hay que saber entender que cuando cualquiera de estas no tiene como fundamento la palabra de Dios, está fuera de la Biblia, se considera una herejía extra bíblica. Y finalmente, antibíblicas. Herejías antibíblicas son las que atacan abiertamente el fundamento de la palabra, son antiescriturales. Eso quiere decir que pueden haber muchas falsas doctrinas que se han terminado convirtiendo en herejías, bien sea porque son bíblicas, con una mala interpretación, extra bíblicas, no están en la Biblia, antibíblicas, contradicen el fundamento de la palabra. Etimológicamente, herejía en su pronunciación del griego es jairesis, que significa, o los significados que se pueden encontrar son disensión, secta, las conexiones que más podemos comprender de esta expresión. Pero algunos comentarios importantísimos que he encontrado es que se define también como herejía la distorsión de una verdad o la exageración de la misma. Mire qué interesante. Puede ser entonces una herejía el punto extremo y radical de una verdad que alguien la puede tomar y desequilibrarse completamente sobre ella. Ya allí también pudiéramos estar considerando esto herejía. Las falsas doctrinas en su mayoría son formadas, y recuerden que falsa doctrina venimos diciendo que está relacionado estrictamente con una pseudo verdad o una falsa enseñanza, y por lo general estas falsas doctrinas se dan cuando se reúnen grupos a estudiar la Biblia dirigido por neófitos. La palabra neófito que usa el apóstol Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 6, es inexperto o inmaduro. Yo tengo que decirles esto: en Venezuela se abren muchas iglesias por individuos que se molestan porque a lo mejor no lo dejaron ser pastor, a lo mejor no les dieron el cargo que esperaban y su ego no fue alimentado como están acostumbrados, y van y abren una iglesia. Y cuando lo hacen, siendo personas que no tienen ningún tipo de supervisión por algún maestro maduro en las escrituras, da origen a nuevas iglesias. Y estas nuevas iglesias, cuando se identifican con el protestantismo y lo registran como iglesia evangélica, pasan por supuesto como iglesias evangélicas, pero lo que están enseñando muchas veces son herejías. Probablemente verdades que se llevan a ciertos extremos y se distorsionan, convirtiéndose, como dice alguien que nos está escribiendo allí, en ciertas expresiones de fanatismo. El texto al cual estoy haciendo referencia es Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo número 6, cuando Pablo recomienda a Timoteo que no debería permitir que inexpertos o inmaduros estén al frente de ningún grupo. Eso sucede muchísimo en nuestros países. Aquí en los Estados Unidos es un poco más difícil porque se exigen ciertos recaudos para que un pastor tenga licencia, y solo con la posibilidad de licencia y ciertos recursos y herramientas es que puede abrir una iglesia. Aquí el control es diferente, pero en nuestros países no. En nuestros países cualquier persona que mueve la cabeza, usted me entiende qué quiero decir con que mueve la cabeza, habla bonito, se reúne en una casa y comienza a enseñar,
llama a eso iglesia, yo tendría que decir que a veces son kiosquitos espirituales y gente incauta, gente sin fundamento bíblico comienza a asistir y a reunirse en estos lugares en donde una de las características principales no es la enseñanza de la Biblia. Casi siempre estos grupos comienzan siendo dirigidos por personas que reciben revelaciones, bien sea proféticas, por supuesto coloquemos esto entre comillas, bien sea sueños, o ellos se autocalifican a sí mismos como, digámoslo así, profetas, mensajeros, pastores. Por aquí nos coloca Neomar. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ok, entonces tenemos que estar conscientes de esto, ¿no? Diferenciar que las herejías pueden ser de tres formas: bíblicas, extrabíblicas, antibíblicas, que lamentablemente mucho de esto surge en grupos donde la dirección la llevan personas con revelaciones que priorizan las profecías a la palabra de Dios, las revelaciones a lo que está escrito. Para ellos una revelación no es descubrir una verdad escrita. Para ellos una revelación es un sueño, es una manifestación místico. Y aunque usted no lo crea, hay mucho de esto, donde a pesar de ser iglesias protestantes o evangélicas, contienen mucha falsa doctrina. Nos sigue comentando Neomar: yo estuve un año una iglesia pentecostal con una señora de pastora y era una iglesia llena de desorden. Y bueno, como eso, pare de contar, se cae en fanatismo y en muchas cosas que al final degradan a los ojos del mundo el verdadero evangelio de Cristo. De aquí nace entonces lo que va a ser nuestra parte del live, hablar un poco de los testigos de Jehová, porque yo me he encontrado con personas que no saben qué hacer, qué decir cuando enfrentan o cuando conversan con un testigo de Jehová, al punto tal que terminan dándoles la razón y terminan siendo confundidos porque no tienen una base sólida de la fe. Y los testigos de Jehová, si hay algo que es digno de encomiar, es ese celo por la evangelización. Ellos van de puerta en puerta y aunque para algunas personas les es tan incómodo y tan molesto, para otras que en esa fe deseosa de aprender lo oyen y se afectan. Esto es un problema, ¿no? Porque hoy encontramos, repito, muchas personas simples. Y el libro de Proverbios dice que el simple todo lo cree. El simple todo lo cree. No tiene ningún filtro bíblico. Y a lo mejor lo que le permite aceptar algo como divino de parte de Dios es lo que siente. Y no hay nada más peligroso que descansar la convicción de una persona en lo que siente. Si se despelucan los pelos, de hecho, creo que uno de los errores más graves que hemos cometido como iglesia durante muchos años, iglesia pentecostal, iglesia carismática, iglesia protestante, uno de los errores más grandes es identificar a Dios porque sentimos. Y alguna persona no busca en una iglesia una sana doctrina, sino lo que se siente. Me quedo aquí porque siento algo especial. Y el sentimiento nunca va a ser para usted la prueba de estar en el lugar correcto. Lo que usted lo va a llevar a poder evaluar si está en el lugar correcto o incorrecto es el fundamento de la palabra de Dios. Satanás sabe hacer que las personas también sientan.
Y lo que nos debe ayudar a entender todo esto es el fundamento de la palabra de Dios. Me dicen que sube un poquito de volumen, déjenme ponerle por aquí a ver si mejora el volumen. Entonces, esta es la realidad. Y uno de los grupos más peligrosos son los testigos de Jehová. La persona que me ha ayudado desde que yo llegué a este país con el carro, yo llegué y compré lo que aquí en Estados Unidos llamamos un transportation. Transportation es un carro que no es nuevo y muchas personas cuando llegan, mientras obtienen sus papeles y van creciendo, adquieren lo que se llama transportation, un vehículo de segunda que rueda pero que te lleva donde tienes que ir. Y yo al llegar compré mi vehículo, un transportation, y resulta ser que este señor es testigo de Jehová. Bueno, al principio yo no le hacía caso, yo evitaba entrar en temas de conversación, pero llegaba un punto en el que cuando se tornaba intenso, yo comenzaba a conversar con él y más que todo le hacía preguntas, ¿no? Porque a veces la mejor manera de tú poder confrontar una falsa doctrina o una herejía no es peleando, sino preguntándoles y haciendo que esas preguntas le hagan a ellos mismos cuestionar lo que creen. Y de esto parte lo que son los testigos de Jehová. Y por eso quisiera que usted me prestara mucha atención, tomara notas. Hay creyentes que creen que los testigos de Jehová son parte de la iglesia cristiana. Probablemente se sienten atraídos por lo que ellos hacen, como ellos predican. Tienen una imagen de piedad que ciertamente pudiera ser de mucha confusión, pero repito, necesitamos hacer que nuestra fe descanse sobre la palabra de Dios. Y voy a considerar varios aspectos relacionados a los testigos de Jehová. Por eso le voy a dar un minuto para que usted busque lápiz y papel y anote, porque es necesario que usted tenga esta información clara. Y si después usted tiene que buscar en la Biblia para corroborar lo que estamos haciendo y diciendo, como dice que eran los creyentes de Berea, a quienes la Biblia los califica como personas que eran en su tiempo muy fundamentalistas, porque ellos verificaban. Dice que eran más nobles que los demás porque ellos verificaban si lo que le decían era cierto o no. Yo le voy a pedir a usted un gran favor. No me crea nada. No asiente con su cabeza a ningún comentario que yo haga si no podemos corroborar con lo que está en la palabra del Señor, en las Sagradas Escrituras. Y no solamente eso, también existe la manera de usted verificar información. Anote y luego vaya y googlee. Sea como los creyentes de Berea, que dice la Biblia que eran más nobles que los demás porque verificaban si todo lo que le decían era cierto o no. Usted necesita verificar, usted necesita confirmar. No diga amén a todo. Si este grupo que Dios nos está permitiendo direccionar en este momento tuviera que crecer, nos permite el Señor, y lo digo con toda humildad, que seamos como los creyentes de Berea. Que usted no esté aquí ni por mi persona, porque yo puedo engañarlo a usted, y a lo mejor no lo voy a engañar de manera intencional, sino que probablemente yo esté engañado y usted me da un cheque en blanco creyendo que como yo soy el pastor Gustavo Moros y usted me conoce de yo no sé cuándo, todo lo que yo pueda decir es correcto. Y yo puedo estarle con la mejor intención enseñando y llevándolo a una herejía. Y recuerde lo que le dije al principio. Existen tres formas de herejía. La bíblica, y creo que esta es la más peligrosa, aunque las otras son peligrosas, porque cuando hablamos de una herejía bíblica es cuando
doy una mala interpretación a la Escritura y usted entonces dice, es verdad lo que dice porque lo leí en la Biblia, pero resulta ser que lo que usted leyó fue un texto fuera de contexto para yo poder argumentar mi pretexto y de esa manera inventar algo. No. También tiene que estar pendiente de que pueda surgir una herejía extrabíblica. Hermanos, tengo que decirles que ayer el Espíritu de Dios me habló y tuve una revelación y les vengo a dar una profecía. Si eso que yo pueda decir está en la Biblia, perfecto, pero si no está en la Biblia, sino que fue algo personal y yo lo convierto en fundamento, es herejía extrabíblica. O si yo vengo y desafío lo que está escrito, es una herejía antibíblica. Por eso es importante que estas tres cosas las mantenga allí. Claro. Hablemos de los testigos de Jehová. Hablemos de esto. Su origen. Yo creo que íbamos a alcanzar a hablar por lo menos dos cosas. Su origen, fundador, sus revelaciones, lo que ellos tienen y piensan de la Biblia, la segunda venida de Cristo, las clases de personas que ellos manejan, el concepto que tienen de la cruz, el concepto que tienen del gobierno, el nombre de Jehová, la salvación, que es muy importante, qué piensan sobre el Espíritu Santo, la resurrección de los muertos, porque en base a esto, usted cuando tenga la oportunidad, si llegase a hablar con algunos, pregunte. Pero no pregunte como quien no sabe, pregunte como las esposas que le hacen preguntas a sus maridos. Cuando una mujer pregunta, nunca lo hace porque quiere informarse de algo que no sabe. Las mujeres son peligrosísimas. Cuando las mujeres preguntan es porque ya saben la respuesta. Cuando usted va, ya ella vino y fue 10 y 20 veces. Si ella te está preguntando algo y tú le mientes, ya ella sabe. En pocas palabras, usted sea igualito que las esposas con los testigos de Jehová. Pregunte porque ya usted sabe. Yo hago con el señor que viene y él se queda callado porque le digo, mira, te voy a hacer esta pregunta y le pregunto. Y él se queda guindado, me da una respuesta y yo le vuelvo a preguntar. Y él mismo se empieza a encerrar poco a poco. Entonces usted lo que va a hacer no es contender. Pregunte. Tal cosa. La primera pregunta que yo creo que debemos comenzar a establecer para nosotros mismos y para enseñar, parte de dos aspectos importantes: su origen y su fundador. Los testigos de Jehová inician entre el año 1879 y 1880. Ellos se extienden a través de cursos bíblicos que comienzan a realizar en distintos lugares. Por eso es que estos cursos bíblicos se llamaban reuniones de salón, y hasta el día de hoy ellos llaman al lugar al cual asisten Salón del Reino, porque ellos nacen con reuniones de salón. Esas reuniones de salón eran cursos bíblicos que ellos daban. Y no es sino hasta el año 1881 que logran fundar lo que se conoce como la Watchtower, que en español sería la Torre del Vigía. En uno de los libros que usted más va a conocer de ellos, el Atalaya, que es equivalente a lo mismo. Y fue su medio de propaganda de la época, extremadamente brutal. Ellos no tenían para aquel tiempo estos recursos que nosotros utilizamos, y ellos se fueron hacia lo que era la parte impresa y comenzaron a hacer sus publicaciones, lo cual captó e hizo que muchas personas en el mundo formaran parte de este movimiento que nosotros vamos a analizar. Entonces sabemos que su origen está entre el año 1879 a 1880 y que logran fundar su casa de publicaciones o su organización con la estabilidad
que hasta el día de hoy les precede, llamada la Watchtower o la Torre del Vigía. Y tenga pendiente la Torre del Vigía, lo que es la Watchtower. Y quizá vamos a referirnos a ellos muchas veces más como la Watchtower que como los testigos de Jehová. Hablemos del fundador. ¿Por qué quiero que tengamos una breve conversación en este punto introductorio sobre su fundador? Por lo que dice el libro de Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Jesús dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo tú identificas a un lobo rapaz que está disfrazado con vestido de oveja? Sí, prácticamente estamos desarmados porque es un disfraz muy bien orquestado. Es un disfraz que tiene, como lo decía Pablo, apariencia de piedad. La palabra apariencia de piedad tiene que ver mucho con religión. La palabra piedad se llega a traducir muchas veces como religión, o religión se traduce como piedad. Por eso es que cuando dicen que muchos utilizarían la piedad como fuente de ganancia, si usted lo quiere entender, utilizarían la religión como fuente de ganancia. La palabra piedad está muy relacionada al tema religión. Entonces, cuando ves a alguien con apariencia de piedad, tienes que tener mucho cuidado. Pero Jesús dio en el punto cuando continuó diciendo: por sus frutos los conoceréis. No vas a poder conocerlos a simple vista. A simple vista podrás ser engañado de manera muy fácil. Y ellos tienen recursos muy pertinentes y precisos para el engaño. Están disfrazados de ovejas siendo lobos rapaces. Pero hay algo que pasa o sobrepasa la prueba del disfraz, y es el fruto. Por eso vamos a estudiar al fundador, porque yo creo en Jesús como el Señor y Salvador, y mi fe está fundamentado en esto por el fruto de Jesús, la vida de Jesús. Cuando tú analizas no solamente su enseñanza, sino lo que Él reflejó en vida, su fruto, a mí me da paz. Saber que todo lo demás tiene que tener la garantía del fruto, el fruto de vida. Entonces Jesús dice: por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Finaliza con esta frase: así que por sus frutos lo conoceréis. Charles Taze Russell es el nombre del fundador de los Testigos de Jehová. Anote. Luego de Charles Taze Russell, Carlos Taze Russell, aparece el juez Rutherford, y él se encargó prácticamente de desaparecer o de desvincular al fundador con el movimiento por la cantidad de escándalos que giraron en torno a esta personalidad. Y digo esta personalidad porque literalmente era todo un personaje. Él nace en el año 1852, Carlos Taze Russell, Pensilvania, muere en 1916. Organizó en 1870 cursos para estudiar la Biblia. El gran problema es que este individuo no era un teólogo, no tenía conocimiento bíblico, no era una persona en quien pudieran confiar porque su fundamento bíblico fuera estable. De hecho, él tuvo su propia interpretación de la Biblia, de allí surge la Watchtower. Él tuvo su propia interpretación, y cuando inicia estas reuniones en salones con grupos,
comenzó a llamar la atención. Y un pastor de la época le hace la primera demanda. Él tuvo muchas demandas y ya vamos a ver un poco todos los problemas que giraron en torno a esta personalidad. Y las demandas no obedecían a que él predicaba el evangelio y lo demandaban por predicar el evangelio, porque sabemos que Jesús fue llevado ante Pilato, tuvo una demanda que perdió, pero su razón fue precisamente por la verdad. Y tenía que ser así. De igual forma Pablo, Pedro y Juan cuando fueron llevados ante el concilio. Pero cuando hablamos de personas cuyas acusaciones y demandas no tienen que ver con su predicación, sino con la vida, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando ya no de un mártir cristiano, sino de una persona que se hace pasar por cristiano y que tiene un fruto de vida que deja mucho que pensar. La primera demanda la recibe porque en sus grupos él se presentaba como un teólogo, comienza a hacer interpretaciones muy particulares de las escrituras, lo demandan y cuando está en corte, el juez a cargo de esto le pregunta a la persona que lo está acusando que por qué él consideraba que no debería ser pastor, ni tampoco debería seguir llevando estos cursos. Y dice porque él no era un teólogo, él no tenía un conocimiento bíblico. A lo que Carlos Taze Russell dice que sí, que él tenía conocimiento bíblico y por supuesto le hacen una pregunta importantísima en este momento de su juicio. Le preguntan si él podía identificar las letras griegas del abecedario. Las letras del abecedario griego. Te dice, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Recuerde lo que le dije hace rato. Tenga mucho cuidado con los grupos de estudios bíblicos dirigidos por neófitos y por personas que no están siendo supervisados por nadie y que van a tratar de decir que usted debe creer en lo que ellos dicen por lo que siente. Si a usted le dicen esto es la verdad porque sientes la presencia de Dios y tú vas a simplificar el fundamento de tu fe por lo que sientes y no por lo que vas a creer, estás en un grave problema. Porque Pablo mismo dijo, por fe andamos, no por vista. El fundamento de nuestra fe debe descansar sobre verdad y no sobre los sentimientos. Ay, me quedo aquí porque siento la presencia de Dios. Ay, me quedo aquí porque me espeluco. Y yo no estoy descalificando que eso sea algo bonito, importante en algunos lugares, pero no podemos hacer que nuestra fe descanse sobre lo que sentimos. No podemos hacerlo. Esto es un gran problema. Cuando a él le preguntan sobre el abecedario griego, él dice que sí sabía y cuando le mostraron uno, no supo identificar ninguna letra y al no saber identificarlas, confesó que no sabía nada de griego. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Que la Biblia nuestra, la Biblia que usted y yo tenemos, en español, en el caso de los hispanos, en el caso de los que somos de habla española, habla hispana, no fue escrita en español, no fue escrita en francés ni en inglés. La Biblia fue escrita en 3 idiomas, hebreo y arameo en el Antiguo Testamento. Las porciones en arameo son pocas, pero tiene arameo, y todo el Nuevo Testamento en griego. De tal manera que todo estudioso de la Escritura debe tener una base elemental del griego. Por eso es que usted se va a dar cuenta que recurrentemente yo uso términos como esta palabra etimológicamente del griego significa tal. Porque cuando comenzamos a estudiar y queremos hacerlo en serio, y queremos darle a esto una verdad fundamental, comenzamos a comprar nuestros diccionarios y empezamos, lo primero que aprendemos es el abecedario, y un diccionario griego es una herramienta valiosísima
Un interlineal griego-español es una herramienta valiosísima, o un Strong, que lo dejé en Venezuela, por cierto, pero algunas cositas me las traje y compré acá. Este señor no conocía, estaba haciendo interpretaciones creyendo que la Biblia fue escrita en inglés originalmente, y cuando a él lo denuncian por esto, pierde esta demanda. También fue demandado por el trigo milagroso, el cual vendía a $60 el barril. Carlos Taze Russell, Taze, T-A-Z-E, ¿ok? Carlos Taze Russell fue demandado porque él vendía a $60 un barril de trigo milagroso, diciendo que iba a producir 15 veces más a la cosecha normal. Fue demandado porque esto no ocurrió, fue un negocio redondo que hizo, engañó a muchas personas, incluso fue condenado a devolver el dinero a quienes compraron el famoso trigo milagroso. Pero resulta ser que después hizo lo mismo con los frijoles milenarios y una cantidad de remedios milagrosos que él decía que curaban enfermedades. Este señor fue demostrado que había hecho fraude legal en muchas oportunidades. Su matrimonio, que se realiza el 13 de marzo del año 79, solamente dura hasta 1990, hasta el 97, 1897, porque su esposa lo acusó de crueldad mental. De hecho, ellos adoptaron una niña de 19 años llamada Rose Bowl, es el nombre de esta niña. Esta información usted puede buscarla, por supuesto. Y se dice que fue con quien él cometió su acto de infidelidad para la destrucción de su matrimonio. Lo otro interesantísimo es las revelaciones que él decía tener, y aquí comienza el gran problema de muchos grupos autodenominados protestantes evangélicos cuando comienzan a basar su mensaje y su fe en revelaciones. Una profecía bíblica no puede priorizar la palabra de Dios. Todo lo contrario. Si una profecía aparece, necesita ser verificada y corroborada por lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, valga la redundancia. Todos los movimientos sectarios de falsa doctrina, como estamos calificándolo, no como apostasía, todos los movimientos sectarios de falsa doctrina tienen un condimento particular ineludible: las fulanas revelaciones. Los famosos profetas y mensajeros que tienen como característica ser como una especie de quienes tienen el derecho de autor, quienes tienen la patente reservada del cielo y nadie más tiene conocimiento interpretativo que ellos. Esto es peligrosísimo. Estas revelaciones que tuvo Carlos Taze Russell decía que Cristo regresaría en el año 1914. Y esto lo vamos a ver mucho más adelante. Cuando llega el año 1914 y Cristo no viene, frente a este anuncio que se convirtió en un desastre, él también llegó a decir que ese mismo año Jerusalén sería liberada del dominio pagano, que desaparecerían todas las iglesias y todas las religiones, especialmente la religión católica, y por supuesto los gobiernos, los bancos y las escuelas desaparecerían. Cuando llega el año esperado, 1914, y esto no sucede, Cristo no viene, entonces comenzó a decir que sí, que él había regresado desapercibidamente, de forma invisible, que luchó contra Satanás y lo lanzó. Pero esto contrastó por completo, porque sabemos que en el 1914 comienza la Primera Guerra Mundial, a lo cual él dijo que esa era la prueba que Satanás había sido lanzado del cielo en esa fecha. Entonces, esta es la vida de este personaje. Se le acusó de infidelidad. Su matrimonio no duró. Fue un estafador con el fulano trigo milagroso que vendía $60 el barril.
Hizo lo mismo con una famosa cosecha que él llamaba frijoles milenarios. Inventó una cantidad de remedios milagrosos que fueron más de estas estafas que él tenía, y todo esto precede a la imagen del fundador de los testigos de Jehová. Entonces, la primera pregunta que usted debería hacerle a un testigo de Jehová antes de entrar en tema de doctrina, porque se va a asombrar, ellos manejan prácticamente tres aspectos, generalmente el milenio y la vida futura, pero no tienen fundamentos doctrinales sólidos. Se desarman por completo ante fundamentos doctrinales sólidos. Solo les va a escuchar hablar de el Armagedón, de los 144,000 y prácticamente los mismos temas. Ellos no tienen un fundamento bíblico en el que puedan argumentar en cuanto a la salvación. De hecho, ellos no consideran que son salvos por medio del sacrificio de Jesús. Ellos consideran que la salvación está dirigida a la predicación, y por eso es que tocan puertas constantemente, ya que en base a eso serán salvos. Es lo que ellos piensan. A la muerte del señor Carlos Taze Russell aparece la segunda figura más importante de este movimiento, que es el juez Rutherford, y finalmente quien lo sucede es Nathan Nock, es el nombre de la otra persona. Y tendríamos nosotros que analizar un poquito más lo que fue todo este movimiento en su origen. Pregúnteles a los testigos de Jehová, si conversa con ellos, si ellos saben realmente quién fue Carlos Taze Russell, antes de que ellos puedan decirle cualquier cosa. Y si usted logra verificar esta información que le estoy dando, téngala a la mano, con fechas, con datos, y pregúnteles cómo ellos pueden creer en una religión que fue organizada por una persona que no tenía conocimiento de las Escrituras, que fue acusado por eso y perdió en corte, porque ni siquiera conocía ni tenía noción del idioma en el que se escribe originalmente el Nuevo Testamento. ¿Cómo usted puede confiar en una persona? Digamos que, bueno, el matrimonio de alguien puede fracasar, ahí no podemos decir, pero que estando casado se demostró que fue acusado por su propia esposa de una cantidad de cosas que afectan por completo la salud mental de un individuo. De hecho, muchos psicólogos y psiquiatras que han estudiado la vida de Carlos Taze Russell concluyen que él tenía un problema de paranoia y que sufría de ciertas enfermedades mentales que podemos conversar más adelante.